Bienvenidos a este vídeo sobre La vida es sueño, una obra maestra del teatro español escrita por Pedro Calderón de la Barca en el siglo XVII. Esta obra ha sido aclamada por su exploración de temas universales como la libertad, la responsabilidad personal y el poder, y su lenguaje poético y diálogos inteligentes siguen resonando en la actualidad. En este vídeo, te llevaré a través de un resumen de la obra por escenas, explorando la trama emocionante y fascinante de La vida es sueño. Aprenderás sobre los personajes complejos que habitan la obra, sus motivaciones y sus desafíos, y descubrirás cómo la obra sigue siendo relevante en la actualidad. Prepárate para sumergirte en el mundo de La vida es sueño y descubrir por qué esta obra sigue siendo una pieza fundamental del teatro español y una de las obras más influyentes de la literatura española. Acto I. La obra comienza con la presentación de Segismundo, un príncipe encarcelado desde su nacimiento debido a una profecía que predice que causará la muerte de su padre, el rey Basilio. El rey está preocupado por el destino de su reino y decide liberar a Segismundo para comprobar si la profecía es cierta. Segismundo es llevado al palacio, pero cuando se despierta, cree que todo es un sueño y se comporta de manera violenta y descontrolada. Acto 2. Mientras tanto, Rosaura, una mujer valiente y decidida que busca venganza contra el hombre que la deshonró, llega al palacio. Con la ayuda de Clotaldo, el leal consejero del rey, Rosaura se disfraza de hombre y se une a la corte. Cuando Segismundo ve a Rosaura, se siente atraído por ella, pero su padre lo obliga a casarse con Estrella, una princesa de otro reino. Acto 3. Después de su boda, Segismundo descubre que su padre lo ha drogado y lo ha devuelto a su prisión. Creyendo que todo ha sido un sueño, se lamenta por su vida anterior y se da cuenta de que desea ser un buen gobernante. Mientras tanto, Basilio muere y su sucesor, Astolfo, intenta tomar el trono. Con la ayuda de Rosaura y Clotaldo, Segismundo escapa de su prisión y se convierte en rey, pero en vez de vengarse, decide ser un buen gobernante y liberar a sus súbditos. Acto 4. La obra llega a su conclusión con Segismundo reflexionando sobre el papel del hombre en la vida y la naturaleza de la libertad. A medida que se despide de los demás personajes, Segismundo se pregunta si su vida es un sueño o una realidad y si tiene el poder de controlar su propio destino. En resumen, La vida es sueño es una obra llena de suspense y emoción que se divide en 4 actos. Cada acto presenta una nueva faceta de la trama y presenta personajes complejos y fascinantes. A través de su historia, la obra explora temas universales como la libertad, la responsabilidad personal y el poder, convirtiéndola en una obra atemporal que sigue siendo relevante en la actualidad. Personajes. Segismundo es el personaje principal y el príncipe encarcelado desde su nacimiento debido a una profecía. Segismundo es impulsivo, violento y descontrolado al principio de la obra, pero a medida que avanza la trama, aprende a controlarse y se convierte en un líder sabio y justo. Es un personaje que plantea preguntas sobre la naturaleza de la libertad y el destino. Rosaura es una mujer valiente y decidida que busca venganza contra el hombre que la deshonró. Rosaura se disfraza de hombre y se une a la corte para cumplir su misión, y su inteligencia y astucia la hacen uno de los personajes más interesantes de la obra. A medida que avanza la trama, se enamora de Segismundo y lucha por su causa. Clotaldo es el leal consejero del rey Basilio y también es el padre de Rosaura. Clotaldo es un personaje complejo que se debate entre su deber hacia el rey y su amor por su hija. Es un personaje sabio y sensato que ayuda a Segismundo a controlarse y a convertirse en un líder justo. Basilio es el rey de Polonia y padre de Segismundo. Basilio está obsesionado con la profecía que predice que su hijo causará su muerte, y por eso decide encarcelarlo desde su nacimiento. A medida que avanza la trama, Basilio se da cuenta de que puede estar equivocado y libera a Segismundo para poner a prueba la profecía. Astolfo es el heredero del trono de Polonia y un personaje egoísta y ambicioso. Astolfo intenta tomar el trono después de la muerte de Basilio, pero es derrotado por Segismundo y desterrado del reino. Estos son solo algunos de los personajes de La vida es sueño, pero cada uno tiene su propia motivación y su propia historia, lo que hace que la obra sea fascinante y compleja. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por La vida es sueño. Espero que hayas disfrutado de este resumen de la obra por escenas y hayas descubierto la riqueza y la complejidad de la trama y los personajes. La vida es sueño sigue siendo una obra fundamental en la literatura y el teatro español, y su exploración de temas como la libertad, la responsabilidad y el poder sigue siendo relevante en la actualidad. Esta obra maestra ha inspirado a generaciones de escritores, artistas y pensadores, y continúa siendo una pieza fundamental del patrimonio cultural español. Gracias por acompañarnos en este viaje por La vida es sueño. Espero que hayas aprendido algo nuevo y te hayas sentido inspirado por esta obra atemporal. Dale al like y suscríbete hasta la próxima.